La camarera de limpieza esperaba pacientemente afuera de la suite, sus manos sosteniendo toallas limpias, cuando el conserje abrió la puerta con la llave maestra. El silencio dentro de la suite era profundo, casi sobrenatural. Las cortinas estaban abiertas, permitiendo que la luz de la mañana inundara los amplios espacios. Lo primero que vio fue el pasaporte. Descansaba sobre la mesa de caoba del escritorio, abierto a la página de identificación. El nombre, Hassan Al-Qasem. La nacionalidad, Arabia Saudita. La fotografía mostraba a un hombre de 62 años, con el tipo de rostro que solo podía pertenecer a alguien acostumbrado a obtener exactamente lo que deseaba. El pasaporte no estaba dañado. No había signos de violencia en la habitación. Las botellas de vino tinto de $1000 descansaban parcialmente bebidas en la mesita de noche. La cama grande estaba sin hacer, las sábanas de seda revueltas como si alguien acababa de abandonarla apresuradamente. Pero Hassan Al-Qasem, uno de los magnates del petróleo más ricos de Oriente Medio, no estaba en la suite. Tampoco lo estaban los 47 millones de pesos que había traído a Buenos Aires en transferencias bancarias preparadas, certificados de inversión y acceso a cuentas de fondos privados. Desaparecidos. Completamente desaparecidos. Lo único que quedaba era una nota manuscrita sobre la mesita de café, escrita con caligrafía elegante en papel de hotel de lujo. Hassan, mi amor, siento haberme ido de esta manera. Pero finalmente entiendo que no puedo vivir una mentira. Los últimos 6 meses fueron hermosos, pero fueron construidos sobre arena. Espero que encuentres la verdadera felicidad, la que mereces. Valentina, en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, un hombre joven se presentó al mostrador de check-in de una aerolínea argentina de bajo costo. No era Hassan Al-Qasem. Fue Alexei Petrov, un empresario ruso mediocre con un pasaporte rumano cuestionable. Compró un boleto de un solo viaje a Ciudad de Panamá por 340 pesos en efectivo, pagado en billetes que parecían haber circulado por varias docenas de transacciones diferentes. El vuelo despegó a las 3:47 de la tarde. Hassan Al-Qasem, el hombre que había comandado un imperio petrolero valorado en 89.000 millones de pesos, que había sido amigo personal de príncipes y presidentes, que había jugado con gobiernos como si fueran piezas de ajedrez, finalmente comprendió una verdad fundamental. Había sido completamente manipulado por una mujer que probablemente ni siquiera se llamaba Valentina. Bienvenidos a Crime V. Soy tu anfitrión, y esta noche te invito a explorar uno de los delitos financieros más sofisticados jamás cometidos contra una persona viva. Porque esta no es una historia de violencia o asesinato. Es una historia infinitamente peor. Es una historia de cómo la inteligencia y la seducción pueden ser armas más devastadoras que cualquier otra cosa conocida por la humanidad. Esta es la historia de Isabella Morales. O Valentina Russo. O cualquiera de los 19 nombres que ella usó durante su vida como criminal sofisticado. Esta es la historia de cómo una mujer pasó 18 meses construyendo la ilusión más perfecta jamás creada, sedujeron a un billonario, y desaparecieron con casi 50 millones de pesos en activos antes de que nadie pudiera siquiera comprender lo que había sucedido. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos nuestros espectadores leales. Sus comentarios, sus teorías, sus comparticiones en redes sociales, son lo que nos mantiene investigando estos casos extraordinarios. Si encuentras esta historia tan fascinante como nosotros, presiona el botón de like y suscríbete. Porque lo que está por venir desafiará todo lo que crees sobre el amor, la confianza, y cuán fácilmente puede ser manipulado incluso un hombre que cree que no puede ser manipulado. Ahora, comencemos en el principio. Porque para entender cómo Hassan Al-Qasem fue defraudado de 47 millones de pesos, primero necesitamos entender a la mujer que lo hizo. Y esa historia comienza, como muchas grandes historias, con ambición, inteligencia y una cantidad infinita de paciencia. Catalina Méndez nació en una casa modesta en las afueras de Santiago, Chile, en una familia que no tenía dinero pero tenía ambición. Su padre, Roberto, trabajaba en construcción. Su madre, María, era profesora de primaria. Tenían 3 hijos. Catalina era la más joven. La infancia de Catalina fue ordinaria excepto por una cosa: ella fue la más hermosa de sus hermanos. No de una manera ordinaria. Era el tipo de belleza que hacía que extraños se detuvieran en la calle para mirarla. Era el tipo de belleza que, incluso a los 10 años, le permitía obtener favores de maestros, acceso a lugares donde niños no estaban permitidos, atención de hombres que de otro modo la hubieran ignorado completamente. A los 14 años, comprendía completamente que su belleza era un activo más valioso que cualquier educación que pudiera recibir. Mientras sus hermanos estudiaban matemáticas y química, Catalina estudiaba hombres. Aprendió que los hacía funcionar. Aprendió que querían escuchar. Aprendió cómo manipular sus emociones con la precisión de alguien que estaba desmantelando un reloj antiguo pieza por pieza. A los 18 años,
Catalina se fue de casa con una maleta y 500 pesos en efectivo. Se dirigía a Miami. Voy a ser actriz, le dijo a su madre. Su madre no le creyó. Había visto demasiados sueños de hijas jóvenes convertirse en pesadillas en las ciudades grandes. Su madre estaba equivocada. Catalina nunca sería actriz en el sentido tradicional. Pero sería la actriz más sofisticada jamás vista. Su escenario no sería Hollywood. Sería el mundo de los hombres ricos. Cuando Catalina llegó a Miami en 2016, no tenía plan excepto sobrevivir. Trabajó en bares, en discotecas, en eventos privados. Modeló para catálogos baratos. Hizo trabajos que preferiblemente no describe. Pero durante todo este tiempo, estaba estudiando. Estaba aprendiendo. Aprendió cómo funcionaban las redes sociales. En 2017, comenzó a publicar fotos en Instagram. No fotos ordinarias de selfies o momentos cotidianos. Fotos de un estilo de vida que no tenía, pero que elaboradamente falsificaba. Fotos de ella en restaurantes caros, donde trabajaba como anfitriona sin estar en la nómina. Fotos de ella en playas privadas, donde había colado a través de conexiones. Fotos de ella usando ropa que había robado de boutiques de lujo. Para 2018, tenía 200,000 seguidores. Para 2019, tenía más de 1 millón. Pero no se convirtió en influencer en el sentido tradicional. No vendía productos. No promocionaba marcas. En su lugar, promocionaba una ilusión de sí misma. La Isabella Morales que existía en Instagram era, hija de un empresario chileno adinerado, mentira, graduada de universidad en el extranjero, mentira, una mujer con inversiones inmobiliarias, mentira, una empresaria de fitness y wellness, parcialmente verdadero. La realidad era que Isabella_Catalina se había convertido en experta en una cosa: identificar hombres ricos que eran emocionalmente vulnerables. Durante 3 años, tuvo relaciones con 6 hombres ricos. Un magnate brasileño de bienes raíces. Un empresario colombiano de tecnología. Un empresario argentino de telecomunicaciones. Un banquero mexicano. Cada relación duraba entre 6 meses y 2 años. Cada relación terminaba cuando ella había extraído tanto dinero en regalos, inversiones y transferencias para negocios como podía sin que se diera cuenta. El dinero que extrajo de estos hombres fue aproximadamente 3.2 millones de pesos. Pero Catalina quería algo más que dinero. Quería riqueza generacional. Quería acceso a estructuras de poder que permitieran desaparecer completamente si necesitaba hacerlo. Quería a un hombre lo suficientemente rico, lo suficientemente desesperado, lo suficientemente avergonzado de su propia manipulación que no acudiría a las autoridades cuando finalmente se diera cuenta de lo que había sucedido. En enero de 2022, leyó un artículo sobre Hassan al-Asim en la revista Forbes. Era su nuevo objetivo. Hassan al-Asim era el hombre ideal para una razón que Catalina entendió inmediatamente. Era rico, pero no era feliz. Al-Asim era miembro de la familia real saudita, aunque en una rama suficientemente lejana que no tenía responsabilidades gubernamentales significativas. Su riqueza provenía del petróleo, pero la mayor parte estaba en fideicomisos familiares que él no controlaba completamente. Su poder provenía de su edad, sus conexiones y su reputación. Pero Hassan era viudo. Su esposa había muerto 12 años antes, víctima de cáncer. Desde entonces, había tenido varias relaciones, pero ninguna había resultado en un matrimonio. Tenía 3 hijas adultas que lo respetaban pero que no lo amaban particularmente. Tenía una vida llena de transacciones financieras y cenas de negocios, pero vacía de conexión humana genuina. Hassan había dejado de creer que sería amado hace mucho tiempo. Había aceptado que cualquier mujer que lo abordara estaría motivada por su dinero. Así que había elaborado un arreglo pragmático: pagaría por compañía. No compañía sexual, necesariamente, sino compañía emocional. Mujeres que pretendieran estar interesadas en él. Mujeres que permitieran que gastara dinero en ellas. Mujeres que le permitieran la ilusión de ser deseado. Catalina entendía que Hassan no esperaba amor genuino. Esperaba transacción. Su trabajo era convencerlo de que estaba obteniendo algo más valioso que transacción: complicidad. Secreto. La ilusión de haber encontrado a alguien que lo entendía. Catalogó la manera de conocerlo. Hassan visitaba Miami 4 veces al año, generalmente durante una semana en febrero, una semana en mayo, una semana en agosto y una semana en noviembre. Estos viajes eran supuestamente viajes de negocios, pero Catalina sabía que en realidad eran fugas de su vida en Riyadh. Utilizó sus conexiones de Instagram para infiltrarse en el mismo círculo social donde Hassan pasaría tiempo. Se hizo amiga de gerentes de hoteles, anfitrionas de restaurantes exclusivos, personal de spas privados.
Permitió que estas personas supieran que era una influencer de fitness interesada en expandir su marca en la región de Oriente Medio. En febrero de 2022, cuando Hassan llegó a Miami, fue a su restaurante favorito en el Wynwood Arts District. Por coincidencia que fue todo menos coincidencia, Catalina estaba allí, cenando sola, trabajando en su laptop, mirando frustrada un documento de negocios. Hassan, que estaba acostumbrado a hacer favores, se acercó a ella. «Discúlpame, ¿puedo ayudarte con algo?», preguntó con el acento suavemente árabe de alguien que había pasado más de 30 años viajando entre continentes. Catalina levantó los ojos con la expresión perfecta de alguien que estaba en medio de un dilema. No demasiado vulnerable. No demasiado segura de sí misma. «Oh, gracias por preguntar», dijo, en inglés con un acento levemente chileno que sugería educación pero no sofisticación completa. «Solo lidiando con algunos problemas contractuales». Nada importante. «Soy abogado», mintió Hassan, aunque tenía suficiente experiencia en derecho corporativo para entender contratos. «Podría echar un vistazo». Y así comenzó. Catalina ejecutó su operación contra Hassan con la precisión de alguien que había pasado años perfeccionando su técnica. Cada momento fue calculado. Cada conversación fue diseñada. Cada gesto fue optimizado para máximo impacto emocional. Fase 1. El encuentro casual. Sus primeras 3 interacciones fueron accidentales. Fueron organizado meticulosamente. La segunda vez que se encontraron fue en una clase de pilates en un estudio de lujo en Brickell. Hassan había comenzado a hacer ejercicio con más frecuencia, probablemente porque Catalina había mencionado que creía en la importancia del bienestar físico. ¿Y Hassan? ¡Qué sorpresa!, exclamó Catalina, como si honestamente no lo esperaba. ¿Cuándo comenzaste a hacer pilates? Hace poco, admitió Hassan, sonrojándose levemente. Alguien me sugirió que podría ser beneficioso para mi espalda. No entiendo completamente la intención, pero aquí estoy. ¿Te importaría si nos tomamos un café después?, preguntó Catalina. Simplemente como amigos. Realmente disfruté hablando contigo en el restaurante. Hassan estuvo de acuerdo. Demasiado rápido. Demasiado ansioso. Fase 2. La creación de intimidad emocional. Durante los siguientes meses, Catalina se convirtió en la confidente de Hassan. Escuchaba sus historias sobre su juventud en Arabia Saudita. Escuchaba sobre su matrimonio con su esposa fallecida. Escuchaba sobre sus hijas, sobre los dilemas morales de la riqueza, sobre su miedo de envejecer solo. Lo más importante, Catalina nunca pidió dinero. Rechazaba regalos caros, al menos inicialmente. Insistía en que podía pagar sus propias cenas. Cuando Hassan intentaba comprarle un reloj caro, ella lo detenía gentilmente. «No puedo aceptar esto», decía. «Comenzaría a sentir como si solo estuviera contigo por tu dinero. Y eso no es verdad. Estoy contigo porque genuinamente disfruto tu compañía». Esto era, por supuesto, completamente falso. Pero Hassan necesitaba creerlo. Necesitaba creer que, por una vez en su vida, una mujer lo quería por sí mismo, no por su riqueza. Para junio de 2022, 6 meses después de conocerse, Catalina comenzó a introducir la idea de un negocio conjunto. Ella había estado pensando en expandir su marca de fitness a nivel internacional, explicó. Específicamente, a Oriente Medio. Necesitaba un socio que entendiera la región, que pudiera navegar las complejidades culturales, que pudiera abrir puertas que no podía abrir sola. «¿Y si trabajáramos juntos?», sugirió. «Tú tienes los recursos y las conexiones. Yo tengo la marca y la visión. Juntos, podríamos crear algo extraordinario». Hassan fue escéptico inicialmente. Pero Catalina no presionó. Simplemente dejó que la idea permaneciera en su mente, plantada como una semilla, esperando a que germinara. Durante las semanas siguientes, ella casualmente mostró documentos de negocio. Mostró proyecciones financieras. Mostró fotos de posibles ubicaciones para spas de fitness en Dubái, Riyadh, Abu Dhabi. Todo fue elaboradamente falsificado. Todo parecía real. Hassan, quien era inteligente en negocios pero que había pasado 40 años rodeado de personas que querían su dinero, no vio las inconsistencias. Vio a una mujer joven con una visión, que lo quería como socio. Vio una oportunidad para invertir en algo que amaba, con alguien que amaba. Para agosto de 2022, Hassan había invertido 6 millones de pesos en la empresa conjunta. El dinero fue a cuentas que Catalina controlaba. Las cuentas fueron inmediatamente vaciadas y los fondos transferidos a una serie de compañías de fachada en jurisdicciones offshore. Hassan nunca notó que faltaba el dinero. Fase 4. La propuesta romántica. Para octubre de 2022, Hassan propuso matrimonio. Lo hizo en la forma más romántica imaginable. Voló a Catalina a París.
Reservó la suite presidencial en el Hotel Ritz. Organizó una cena privada en la Torre Eiffel. He estado solo demasiado tiempo, dijo, arrodillándose con un anillo de diamante que había pertenecido a su esposa fallecida. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero despertarme cada mañana y verte a ti. ¿Quieres casarte conmigo? Catalina dijo que sí. Lloró. Besó a Hassan. Permitió que la viera llorar de alegría, cuando en realidad eran lágrimas de satisfacción profesional. Había completado la fase más difícil de su operación. Hassan al-Asim, un hombre que se suponía que era demasiado inteligente para ser engañado, había caído completamente bajo su hechizo. Con Hassan comprometido, Catalina aceleró su extracción de sus finanzas. Pasó a una nueva fase de operación. Las inversiones conjuntas comenzaron a crecer en escala. Hassan no estaba utilizando su dinero personal. Estaba utilizando su acceso a fondos familiares. Estaba utilizando su influencia para obtener líneas de crédito basadas en sus activos de fideicomisos que supuestamente no podía tocar. Catalina sugirió una serie de inversiones: un resort de lujo en las Maldivas, 12 millones de pesos una compañía de tecnología de cuidado de la salud, 8 millones de pesos bienes raíces en Buenos Aires, 11 millones de pesos fondos de infraestructura privada, 7 millones de pesos en total, entre octubre de 2022 y septiembre de 2023. Hassan canalizó aproximadamente 47 millones de pesos a través de cuentas controladas por Catalina. Todo fue canalizado a través de una red de compañías de fachada. Catalina había usado ese tiempo para construir una infraestructura de lavado de dinero que habría hecho que un criminal profesional se asombrara. Las transferencias fueron diseñadas para ser imposibles de rastrear. El dinero fue convertido en criptomonedas, luego en bonos al portador, luego en depósitos de efectivo en bancos de jurisdicciones que no cooperaban con autoridades estadounidenses o sauditas. Lo que permitió a Catalina extraer tanto dinero tan rápidamente sin ser detectada fue una simple verdad: Hassan estaba avergonzado. Avergonzado de ser manipulado. Avergonzado de haber permitido que sus emociones dominaran su lógica. Avergonzado de haber presionado a sus fideicomisarios familiares para obtener acceso a fondos, supuestamente para inversiones legítimas que era demasiado orgulloso para revelar que había perdido. Cuando eventualmente los miembros de su familia comenzaron a hacer preguntas, Hassan les dijo que todo fue a inversiones privadas que valía la pena proteger por razones impositivas. Que todo era parte de una estrategia comercial confidencial. Ninguno de ellos realmente lo cuestionó. Hassan al-Asim era un hombre adulto, un inversor experimentado, alguien que había manejado mucho más dinero en transacciones más complejas. Si quería hacer inversiones privadas, era su derecho. Lo que Hassan no sabía era que cada uno de esos 47 millones de pesos estaba siendo transferido a cuentas preparadas por Catalina, cuentas que ella podía drenar completamente en cuestión de horas si era necesario. Había pasado 6 meses construyendo la infraestructura de esta operación. Había creado 23 compañías de fachada registradas en 8 jurisdicciones diferentes, 47 cuentas bancarias en 12 países distintos, 12 carteras de criptomonedas con contraseñas almacenadas en servidores cifrados, falsas identidades para ella misma en 4 países, pasaportes falsos pero funcionantes bajo 2 nombres diferentes, acceso a 3.2 millones de pesos en fondos de bolsillo en varios destinos de fuga preplanificados. Catalina nunca esperó la complicación que llegó en octubre de 2023, cuando Hassan insistió en que se casaran inmediatamente. Quiero que seas mi esposa, dijo, en la suite presidencial del Hotel Península en Buenos Aires, donde habían pasado la semana celebrando su primer aniversario de conocerse. Quiero que tengas acceso a todas mis finanzas. Quiero que seas parte de mi familia. Quiero que seas mía completamente. Esto fue problemático. Un matrimonio formal significaría registros. Significaría documentación. Significaría que las personas comenzarían a investigar a Isabella Morales más de cerca. Encontrarían inconsistencias. Encontrarían mentiras. El matrimonio también significaría que Hassan comenzaría a querer consolidar finanzas, a querer entender exactamente dónde había ido todo el dinero. Un esposo tendría más legitimidad para hacer preguntas que un novio. Catalina necesitaba ejecutar la fase final de su operación más rápido de lo planeado. Claro, amor mío, dijo, abrazando a Hassan. Pero primero, necesitamos asegurar que nuestras finanzas estén en orden. Quiero que nuestro matrimonio sea perfecto. Déjame hablar con los abogados sobre estructurar las cosas correctamente. Una semana más. Solo necesito una semana más para asegurar que todo esté en su lugar. Hassan estuvo de acuerdo. Él siempre estuvo de acuerdo. Fue a una cena de negocios esa noche. Cuando regresó a la habitación alrededor de las 11 de la noche, encontró una nota en su almohada. La nota fue lo único que quedó. Eso, y el pasaporte. Catalina había pasado la tarde drenando todas las cuentas.
Había transferido 47 millones de pesos en varios depósitos a cuentas criptográficas que ella controlaba y que Hassan nunca podría rastrear. Había eliminado todos sus documentos de la suite. Había quitado todas sus posesiones personales. Había desaparecido. Cuando la camarera encontró la suite vacía, con solo el pasaporte en el escritorio, alertó al gerente. El gerente, reconociendo que Hassan al-Asim era un cliente VIP, intentó contactarlo. No estaba en el hotel. No respondía a su teléfono. Para ese momento, Hassan estaba sentado en la comisaría de policía de Buenos Aires, explicando a un oficial escéptico que había sido estafado de casi 50 millones de pesos por una mujer cuya identidad verdadera no conocía. ¿Y cómo?, preguntó el oficial en español, usted permitió que esto sucediera. Hassan no tenía respuesta. O más bien, tenía demasiadas respuestas, ninguna de las cuales quería articular en frente de la policía. La investigación, cuando comenzó formalmente, fue complicada por varios factores. Jurisdicción. Hassan era saudita. Catalina era chilena. El crimen se cometió en Argentina. El dinero había sido transferido a través de múltiples países. No estaba claro quién tenía jurisdicción. Vergüenza. Hassan fue extremadamente reticente a revelar detalles sobre cómo había sido engañado. Quería que la investigación fuera lo más discreta posible. No quería que su familia supiera la escala completa del fraude. No quería que se hiciera público. Complejidad. El rastro de dinero fue deliberadamente confuso. Incluso los investigadores financieros más sofisticados pasaron semanas simplemente tratando de mapear cómo el dinero había sido extraído de las cuentas originales. Documentación falsificada. Todo lo que Catalina había dejado atrás, excepto el pasaporte, fue cuidadosamente destruido o llevado. No había correos electrónicos que pudieran estar vinculados a su cuenta de correo. No había documentos financieros que mostraran sus intenciones. Había dejado suficientemente poco que parecía plausible que todo fuera una relación amorosa genuina que simplemente se había desenredado dolorosamente. Interpol fue notificada. Las autoridades sauditas fueron contactadas. La investigación se expandió gradualmente a través de múltiples agencias y múltiples países. Lo que los investigadores descubrieron fue que Isabella Morales prácticamente no existía. La mayoría de los documentos que tenía eran falsificados. Su cuenta de Instagram había sido eliminada. Sus referencias comerciales anteriores, cuando fueron verificadas, resultaron ser números de teléfono que ya no estaban en servicio, direcciones de correo electrónico que nunca respondían, personas que se suponía que la referenciaban pero que los investigadores nunca pudieron encontrar. El pasaporte que dejó atrás fue el único documento genuino. Pero cuando los investigadores lo examinaron, encontraron que había sido alterado. El número de pasaporte no coincidía con ningún documento de registro chileno. La foto había sido reemplazada con técnicas sofisticadas. Lo que los investigadores pudieron determinar fue que Catalina-Isabella-Valentina-, otros nombres, era una criminal de carrera. No era una estafadora ocasional. Era alguien que había dedicado años a perfeccionar su técnica. Los investigadores argentinos, trabajando con Interpol, comenzaron a rastrear otras víctimas potenciales. Encontraron al menos 6 hombres ricos en América del Sur que habían reportado haber sido estafados por mujeres que usaban identidades similares, que tenían patrones de comportamiento similares, que habían desaparecido misteriosamente después de extraer fondos significativos. El patrón era consistente. Encuentro accidental con hombre rico, típicamente viudo o soltero, construir intimidad emocional durante 3 a 6 meses, presentar oportunidades de negocios o inversiones, extraer dinero gradualmente durante 8 o 16 meses, desaparecer, cuando comenzara a sospechar que era inminente dejar poco más que una nota lírica. Los investigadores trabajaron bajo la teoría de que Catalina había huido a América Central, basándose en su compra de un boleto a Ciudad de Panamá. Pero el boleto de avión resultó ser un arenque rojo. El hombre que subió al vuelo bajo la identidad de Alexei Petrov era un actor contratado. Catalina pagó 8.000 pesos para que un traficante de identidades en Buenos Aires encontrara a alguien que se pareciera superficialmente a la fotografía en el pasaporte falso de Petrov. Luego lo pagó 5.000 pesos adicionales para usar la identidad en un vuelo. El verdadero Alexei Petrov fue interrogado en Panamá 3 semanas después, completamente inconsciente de que sus documentos de viaje habían sido utilizados. Resultó que era simplemente un turista alemán sin hogar que había estado durmiendo en una iglesia en Buenos Aires cuando los traficantes de identidades lo encontraron. Mientras los investigadores estaban persiguiendo el rastro de Alexei Petrov en América Central, Catalina estaba en otro lugar completamente.